Produce cierta emoción sincera compartir este primer acto del Gobierno con todos ustedes en esta tarde. Compartir el acto también con el presidente de nuestro Gobierno, un acto que consolida un proceso importante que se inició hace unos años. Hoy van a ver que hacemos público ese compromiso, no solo del Gobierno, sino de las entidades sociales, la universidad, los agentes económicos y sociales, y creo que de muchos aragoneses, casi todos los aragoneses, ese compromiso con la sostenibilidad para combinar ese cuidado del territorio y de las personas, de los aragoneses, y también el crecimiento económico de nuestras empresas, fundamental para ganar el futuro. Decía que produce cierta emoción porque hace 17 años, en Aragón, en un gobierno de Aragón, ya se pensó en estas cuestiones que nacieron con el título de responsabilidad social corporativa, quiero recordarlo, y una orden de aquel año, del año 2012, comenzando mi andadura también en el Gobierno como consejero de Industria, y la creación de aquel premio de responsabilidad social con la inestimable colaboración e implicación de los agentes económicos y sociales, de la universidad, de otras entidades que están aquí presentes como ECODES, Intermón Oxfam y otras entidades, creo que se inició un camino que afortunadamente ha sido ya sin retorno, consolidando o ambicionando ese liderazgo. Además, hace 4 años el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragón de Fomento, aquí está su director gerente, inició un refuerzo a esa línea con la responsabilidad social de Aragón, donde más de 1.000 empresas están adheridas y que más de 700 van a recibir este sello, consolidando, como digo, un liderazgo inestimable en las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social. Pero hoy damos un paso más. Ya en el 2017 el Gobierno selló un pacto con la Red Española del Pacto Mundial, la Red Española del Pacto Mundial, en el sentido, como digo, de avanzar con los objetivos de la Agenda 2030 y, como no, los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto de Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque en Aragón, afortunadamente, contamos con un músculo empresarial comprometido, aquí magníficamente representado, con unos agentes sociales volcados en el progreso de nuestra comunidad, que han demostrado a lo largo de estos años un compromiso que ha permitido los periodos de mayor paz social en esta comunidad autónoma mediante a esa interrelación gobierno, agentes económicos y sociales. Unos compañeros de viaje como la Universidad de Zaragoza, que siempre ha estado a la vanguardia de la formación al alto nivel, introduciendo los conceptos de responsabilidad social. Y también otros compañeros de viaje fundamentales como algunas empresas que van a escuchar, y tenemos la suerte en esta tierra de tener como referencia también a una empresaria que está en la Comisión Ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en Nueva York. Un Gobierno de Aragón comprometido con la Agenda 2030 en la Estrategia del Desarrollo Sostenible, un tejido empresarial involucrado con la sostenibilidad y familiarizado con esa Agenda 2030, una dinámica de colaboración empresarial consolidada y cimentada entre los agentes económicos y sociales y socios de la Red Española del Pacto Mundial a nivel nacional, internacional y local, que constituyen el verdadero tejido sobre el que se apoya esta iniciativa. Aragonesas y aragoneses, como el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, que nos acompaña, Víctor Viñuales, pioneros, una fundación pionera en Aragón
con las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y, como les he dicho, una empresaria aragonesa de referencia, Clara Arpa. También quiero destacar la presencia del presidente de la Red Española del Pacto Mundial, una organización de referencia, y la directora general. Les vamos a presentar un plan que lo van a entender enseguida: Global Goals, Local Business. Y hoy queremos arrancar este nuevo proceso hacia una comunidad líder en los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por su atención y buenas tardes.